Bien, vámonos a las fracciones administrativas. Les voy a comentar de diferentes instituciones que te pueden dar estas sanciones. Entre ellas está el COPRED, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que van a hacer recomendaciones, pero ahorita vamos a platicar. Van a estar el órgano interno de control, va a estar la Contraloría. Esto es a nivel Ciudad de México. En todas tus entidades federativas, las otras 31, va a haber instituciones que tengan más o menos los mismos nombres. Vámonos al ámbito federal. Vamos a encontrar a CONAPRED, vamos a encontrar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría de la Función Pública Federal, por mencionar algo. Y entonces van a colocar sanciones tanto a servidores públicos, pero también a estos empresarios, pequeños o grandes, inversores, empresas, y entonces tenemos que tener mucha atención. Posiblemente puede ser que esta información te esté atravesando y digas, ¿qué? ¿Cómo? O sea, que antes las placas estas no te las ponían si agredas a alguien. No, porque lo que buscamos es que pues sea una atención preventiva, ¿no? Y no reactiva. Vamos a empezar. En la Ciudad de México, desde el año pasado, el COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, ha establecido en diferentes leyes la obligación para tener estas llamadas placas, con las cuales pues le estás informando al público que en este espacio no vas a ser víctima de discriminación. Te van a proporcionar los teléfonos para que puedas reportarlas si es que tú te has sentido pues con alguna de estas conductas. ¿Qué leyes lo van a regular en la Ciudad de México? La ley del Instituto de Verificación Administrativa, o como le conocemos, el IVA. Y también la ley de establecimientos mercantiles. Y empecemos. Nos dice, el gobierno de la Ciudad de México va a obligar incluso a los establecimientos a capacitar al personal pues que se desarrolle en esos espacios en temas de igualdad y no discriminación. Te va a exigir que tengas esta placa. La puedes imprimir, la pones en una bolsita de plástico, en un marco, pero sí o sí tiene que estar en un lugar visible y tiene que tener cierto tamaño, que ahorita hablaremos. Son 60 por 40 centímetros. Y entonces, si tú no las tienes, te pueden poner sanciones, ¿vale? Como les decía, debe de estar colocada a la vista de cualquier persona en este establecimiento mercantil. ¿Qué pasa si me pongo rebelde y no lo hago? Bueno, el artículo 65 de esta ley de establecimientos mercantiles me dice que se sancionará con lo que equivale de 126 a 135 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México a quien incumpla con esas obligaciones. La unidad de cuenta está como en 108 pesos y entonces si tú incumples e incluso llegan a identificar que tú cometiste alguna conducta de discriminación, lo que va a hacer COPRED a través de las alcaldías, de la gente del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público te va a iniciar una carpeta de investigación por el delito de discriminación, pero lo que harán las alcaldías a través del INVEA, no era IVA, era INVEA, perdón, el Instituto de Verificación Administrativa, para establecimientos mercantiles, y anótenle por favor, de bajo impacto, te va a multar desde 13,679 pesos con 82 centavos hasta 54,285. Si tu negocio es de impacto vecinal, la sanción va desde los 16,285 pesos hasta el 1,628,550 pesos. Y por último, pero no menos importante y menos castigado, son esos establecimientos mercantiles de impacto zonal. A ellos les van a poner multas que van desde los 27,142 pesos hasta los 2,714,250 pesos. Entonces, pongan mucha atención. Si tú eres una persona LGBTIQ, nos está escuchando y conoces a alguna familiar, algún amigo que tiene su local, llévale la fotocopia, regálale una de estas bolsitas protectoras y velas a poner a su negocio. Ojo, a ver, no significa que mañana llega INVEA, COPRED y me van a poner esa multa. Recuerden que el Consejo para Prevenir la Discriminación tiene la parte de la conciliación, ¿no? Si tú explicas, no has tenido quejas, pudieran darte pues como una primera llamada de atención, pero mejor nos evitamos.
pon tu letrerito, ¿no? Y bueno, pues empieza a investigar, a consumir de este tipo de programas para que puedas entenderlo mejor. Seguramente por la construcción social que tenemos como buenos mexicanos, donde pues todo lo relacionado con la comunidad LGBT pues era malo, hasta pecado, ¿no? Una situación mal vista. Nos es difícil a esas generaciones de cemento comprender estos temas, ¿no? Incluso lo vemos como una agresión. Sin embargo, es respeto y es algo que las autoridades, que el Estado está exigiendo que se garantice el derecho a hacer. Bien, entonces, como les decía, el COPRED va a emitir una opinión jurídica. Esto en casos donde ya ha habido quejas, denuncias por discriminación. Son muy específicos, se tardan su tiempito para contestarlos, pero te van a fundamentar en leyes mexicanas, tratados internacionales, teóricos, conceptos de por qué esa conducta sí fue discriminativa, ¿no? O sea, no solamente dicen, ay, sí fue, no, te dan todo un desglose a las alcaldías, a los ministerios públicos, lo cual va a servir para justificar y sustentar esa sanción que te van a poner. Por lo tanto, es muy importante que primero te capacites para que no lo cometas. Y segundo, pero no menos importante, también al personal con el que se integra, que está colaborando contigo. Podemos a veces no estar de acuerdo con cómo piensa la gente, pero tenemos que defender su libertad a expresarse. Bien, y entonces, ojo, estas opiniones técnicas que te va a dar COPRED, opiniones consultivas, solo te las van a dar cuando ya hay una queja, cuando dicen, en esa cafetería, no sé, hubo un tema de gordofobia, hubo un tema de discriminación por mi discapacidad, por mi origen étnico, entre otros. Bien, y entonces en ese momento va a iniciar este proceso, pero volvemos, hay situaciones de conciliación donde vamos a buscar una reparación del daño, ¿no? Una garantía de no repetición y que pueden hacer a veces mucho más satisfactorios para la víctima este tipo de medidas que a veces una reparación económica, ¿sabes? El reconocer que cometí una conducta, pero que lo voy a modificar, que me estoy capacitando para que no se vuelva a repetir ni para ti ni para otras personas. Creo que a veces para muchas víctimas es mucho más nutricio. Bien, entonces, como les decía, te pueden poner multas hasta de 2,5 millones de pesos si resulta que en esta opinión consultiva sí resultaste responsable. Y no estamos hablando en materia penal, es meramente administrativo, ¿vale? Como cuando no colocas los letreros de evacuación, los extintores, ¿no? Porque son las reglas mínimas para garantizar el bienestar de las personas en un comercio, en un establecimiento, que lo puede ser, por supuesto, una escuela. Bien, ahora sí, vámonos al CONAPRED. Este es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Qué casos van a llegar a CONAPRED? ¿Se acuerdan el caso de esta chica que les conté a un inicio? La estudiante que era lesbiana en una escuela de mujeres y bueno, que sufrió cantidad de violación a sus derechos. Resulta que como pertenecía a la educación básica en su momento, esto era materia federal, no lo conocía el COPRED. Tuvimos que ir directamente a las oficinas del CONAPRED. El detalle es que CONAPRED no tiene tantos dientitos, no se ha unificado, no ha establecido, pues, ¿no?, los mecanismos como lo ha hecho el COPRED de la Ciudad de México para garantizar, ¿no?, una derecho a una vida libre de violencia como lo están haciendo otros estados. Y entonces no va a imponer sanciones. Lo que sí, en caso de que al escuchar tu caso determinen que sí se pudo haber dado la comisión de un acto por medio de una omisión o una práctica social discriminatoria, va a imponer medidas administrativas o de reparación. Y te preguntarás, ¿qué es una medida administrativa? Bueno, una medida administrativa puede ser que se le impartan talleres para que promuevan la no discriminación a quienes lo cometieron la conducta o al personal que labore en ese espacio. Segunda, puede ser que se fijen carteles donde se señale que en ese establecimiento no hay formas de discriminación
Entonces puede ser que en mi local tenga ya, ¿no?, el letrero que me da COPRED, pero también uno que obtuve por CONAPRED. Una tercera es la presencia personal en el consejo, que va a estar verificando, que va a estar promoviendo, dando este acompañamiento para que se garantice que estas medidas pues están siendo llevadas a cabo, que buscan la igualdad de oportunidades y eliminar las formas de violencia. Una cuarta sería la difusión de la versión pública de la resolución a la que ha llegado el órgano de función del consejo. Y pues esto es algo como la ley Sabina. Si no los alcanza la justicia, que los alcance la vergüenza, ¿no? Porque además para muchos establecimientos, empresas que también buscan ser reconocidos como empresas que cumplen, ¿no?, con todos los requisitos, que son socialmente responsables, tener una queja de estas, por supuesto, que no les cae nada bien, que no les va a funcionar. Una siguiente medida puede ser la publicación o difusión de una síntesis de esa resolución en medios impresos electrónicos para que todo el mundo se entere, ¿no? Obviamente, pues nadie quiere tener mala publicidad, nadie quiere tener mal marketing. Vámonos a las medidas de reparación que te puede otorgar el CONAPRED. Bien, la primera de ellas es la restitución del derecho. ¿Se acuerdan del caso de este estudiante? Lo que negociamos es que se le permitiera, si bien ya no repetir el año, porque eso sería una pérdida de tiempo para su formación académica, pues facilidades para que pudiera presentar exámenes, una formación como muy rápida y no perdiera el año escolar en el cual se fue dificultando su estancia. Una segunda medida de reparación puede ser una compensación por el daño ocasionado. Pero ojo, porque de pronto pensamos que en esa compensación me van a pagar los millones de dólares. No, tengo tanto en materia penal como en estas medidas de reparación que acreditar cuánto me he gastado, ¿no? Si me gasté 300 pesos en el Uber por ir a esa plática, por ir a terapia, bueno, tengo que juntar mis notitas. Si me gasté 2,000 pesos de haber ido tantas veces a sesión psicológica, eso me lo pueden reparar, ¿no? Si derivado tuve que acceder al hospital porque me dio una crisis de ansiedad, los medicamentos, etc. Bueno, eso me lo podrán reparar. Entonces, mucha atención si he vivido alguna situación de violencia, porque todos esos gastos me los pueden devolver, ¿bien? Que también va a ser una medida de reparación, una amonestación pública, ¿no? Que yo no veo tanta diferencia con esta placa, o simplemente si se daban recursos para esa institución, puede ser que se reduzcan, ¿no? Con el fundamento de que no están cumpliendo con los objetivos, que si te daban un reconocimiento como directora del año, este año no va a haber, ¿no? Se va a enviar esta información a las autoridades superiores para que reconozcan que no tendrían por qué dar estos premios, ¿no? Puede ser que también dentro de las medidas de reparación se dé la disculpa pública o privada. Como les decía, a veces las víctimas necesitan eso, que se reconozca que se cometió una conducta, ¿saben? Es bien difícil, no sé si a ustedes les ha pasado de pronto reconocer que me equivoqué. Y cuando eres servidor público y cuando crees que por ese poder o por ser dueño de este supernegocio y tener la capacidad económica, nadie está encima de ti, híjole, eso le quita el ego a cualquiera, y al reconocer que te dañé es muy reparador. Bien, vamos a la fracción quinta, pero no menos importante, de las medidas de reparación, que sería la garantía de no repetición del acto, la omisión o la práctica social discriminatoria. Como les decía, CONAPRED tiene como menos dientitos, pero no está solo, no son las únicas autoridades a las que yo voy a poder acudir. A nivel federal encontramos a la Secretaría de la Función Pública, mientras que a nivel estatal, por lo menos en Ciudad de México, se llama la Contraloría. Vamos a ver que en otros estados también la conocen como la Secretaría de la Función Pública de Guanajuato, de Veracruz. Cada estado le va a dar este nombre. Y es que, bueno, estas secretarías o estos espacios lo que van a hacer es que van a evaluar a los servidores públicos, ¿no? Que, por ejemplo, van a tener diferentes formas de contratación, pero no por eso diferentes responsabilidades. El mismo responsabilidad tiene
el que está contratado por servicios profesionales, al que está en nómina 8 o que ya está, ¿no? Incluso con alguna otra base, ¿no? Que está ante el sindicato. Son servidores públicos. Y como les decía, te pueden sancionar un ministerio público, ¿no? Puede ser hasta federal, pero también lo va a hacer esta Secretaría de la Función Pública, como ocurrió con esta directora, porque pues era la institución correspondiente. Pero si fuera una institución de la Ciudad de México, lo hará la Contraloría. ¿Y qué tipo de sanciones te podrían poner por faltas administrativas? Lo encontramos en el artículo 53. Un apercibimiento, que es una llamada de atención. Es te estoy mirando y te aviso que si tú vuelves a cometerlo, te voy a poner una amonestación, una suspensión, te puedo destituir del puesto, te puedo poner una sanción económica o incluso la inhabilitación temporal para que desempeñes ese empleo, cargo o comisión de servicio público. Y es que para quienes hemos trabajado para el gobierno, anualmente nos van a pedir una acta, una carta de no inhabilitación, porque pues esa es la forma en la que el Estado se asegura de que pues tienes una buena conducta como servidor público, así como ahora les están pidiendo el no registro de deudor alimentario, ¿no? Entonces, vamos a ver, como les mencioné, te pueden desde amonestar, te suspendo un día, ¿no? Te puedo quitar, ¿no? Ciertas obligaciones, te puedo cambiar de área, puedo destituirte, puedo ponerte una sanción económica. Bien, ¿qué hace, por ejemplo? Eso lo hace la Contraloría de la Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública, que no es tan distinta, pero es a nivel federal, también te va a poner amonestaciones públicas o privadas. Te va a suspender del empleo, cargo, comisión, por un periodo no menor a 3 meses, pero tampoco va a exceder de un año. ¿Para quiénes son estos? Bueno, para quienes trabajan para la federación. Hablemos de la Secretaría del Bienestar a nivel federal. Hablemos de senadores. Hablemos de, el propio presidente. Bien, van a ponerte también una suspensión del empleo, cargo, comisión, la destitución del puesto, te pueden hacer también una sanción económica o inhabilitación para desempeñar el empleo. Entonces, como les decía, hay una base de datos donde puedes solicitar tu acta de no inhabilitación a nivel federal, pero también a nivel estatal, ¿no? Donde aparte tienen un costo. Bien, vamos a ver que por último, pero no menos importante, cada espacio laboral a nivel gobierno va a tener algo llamado el órgano interno de control o los llamados OIM, ¿no? La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene su órgano interno de control, donde, por ejemplo, ellos van a vigilar el actuar de los servidores públicos. Que está pegado totalmente a un marco legal, y si ellos detectan violaciones, van a investigar para llegar a una determinación sobre las responsabilidades administrativas y sancionar a esos imputados. Es la encargada, el órgano interno de control de cada institución, de poner también sanciones administrativas a esos servidores públicos, a los que se le acredite que hayan cometido una falta administrativa. Y entonces ve, Lilo Arias, ¿qué onda? O sea, ¿cuántas son las instituciones que me pueden sancionar? Pues como ya se los decía, si soy servidor público, puede investigarme un agente del Ministerio Público, puede investigarme la Contraloría de la Ciudad de México, pero también el órgano interno de control de mi propia institución, ¿no? Si soy, por ejemplo, tengo un emprendimiento, tengo un negocio, me van a poder sancionar, me va a poder investigar el agente del Ministerio Público, pero el INVEA, que es el Instituto de Verificación Administrativa, va a revisar esos establecimientos mercantiles. Entonces, va a haber sanción por doble ocasión. Entonces, y bueno, como servidor público puede ser Contraloría, puede ser el órgano interno de control, puede ser agente del Ministerio Público, puede ser COPRED, ¿no? Y entonces, pues mucha atención. Como les decía, tal vez sea un poco difícil para quienes venimos de esa vieja escuela donde era como súper normal, ¿no? Ver cómo insultabas a alguien, le hacías bullying,
¿no? Le hacías la vida de cuadritos y nada pasaba, ¿no? Ahora ha cambiado todo eso y yo creo que está bien porque todas, todos tenemos derecho a una vida libre de violencia. Bien, pues con esto estábamos acabando esta cápsula llamada Las obligaciones de las instituciones y los establecimientos ante casos de discriminación. Como saben, nos encanta escuchar sus historias. Les vamos a dejar el correo ilegalxs@gmail.com para que puedan escribirnos. Pues no olviden vernos con nuestros capítulos los días miércoles y nuestras cápsulas los días viernes. Yo soy Lilo Arias y esto fue una cápsula más de Ilegales.